Si Dios me regala la salvación, ¿cómo la podría perder? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me hacen. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Alguien pregunta si Dios me regala la salvación, ¿cómo la podría perder? Y explica en su pregunta, dice la Biblia que por gracia somos salvos. Es cierto, por ejemplo, Efesios capítulo 2, del 1 al 9, dice eso exactamente. Si me regaló la salvación, porque dicen que se pierde, ¿puede, por favor, dar algún tema de eso? Esa pregunta me gusta porque es una de las cosas que uno es muy útil para nosotros entender cómo funciona la salvación y cuál es la necesidad nuestra de perseverar y cuál es la seguridad que Dios da a sus hijos. Y en ese contexto, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, es por la sangre de Cristo, es por la obra de Dios en nosotros. Nosotros no ganamos nuestra salvación ni antes de tomar la decisión, ni por tomar la decisión, ni después de tomar la decisión por perseverar. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la obra divina de Dios. No obstante, como parte de esa obra, Dios obra en nosotros para hacernos participar con Él en esa obra. Si nosotros nunca escuchamos porque nadie nos habla, nos proclama el Evangelio, no seremos salvos. Eso es Romanos 10. Si nosotros no tomamos la decisión de entregarnos a Jesús y así ir con Dios en esa obra salvadora, si nosotros no tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos, no seremos salvos. Eso es Hechos 2:38. Si nosotros no perseveramos fiel a final, no seremos salvos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mateo 24, mira el verso 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Si Dios nos da la salvación, si es un regalo de Dios, ¿cómo podemos perder la salvación? Podríamos perder la salvación de la misma manera en que uno podría perder la salvación antes de entrar en la salvación por no obedecer a Dios, por no tomar la decisión de entregarse a Jesús. Si nosotros, después de haber tomado esa decisión, de habernos arrepentido y bautizado, de entrar en la salvación, si no perseveramos, si no seguimos, si nosotros abandonamos a Dios, nosotros podemos perder nuestra salvación. La Biblia habla mucho de cómo Dios nos da seguridad y nos asegura nuestra salvación, y también habla muchísimo de cómo nosotros podemos decidir dejar a Dios, revelarnos a Dios, abandonar a Dios. Por eso Jesús dice, el que persevere fiel al final, este será salvo, no por su obra, por la obra de Dios, pero tenemos que perseverar. Por ejemplo, busca primero de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo está exhortando al joven Timoteo a que persevere en su fe, a que continúe adelante, por lo que ves por ejemplo, el verso 19. En el 18 y 19 dice, ese mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o sea, que perseveres fiel al final. En el 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, o sea, eso es perseverar. A eso estaba haciendo referencia Jesús cuando Él dijo que persevere fiel al final será salvo. Y después Pablo dice, ¿cómo podemos perder nuestra salvación? Dice, desechando la cual,
¿qué? La fe, la buena conciencia, nosotros abandonando a Dios. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, personas que tenían fe, que tenían buena conciencia, que eran cristianos, que naufragaron, que hicieron un desastre de su fe, que destruyeron a su relación con Dios por abandonar a Dios. Y da dos ejemplos, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aún así, aún con ellos naufragando en cuanto a la fe, abandonando a la fe, y Pablo entregándolos a Satanás, o sea, entregándolos a lo que es la disciplina en la iglesia, la esperanza es que ellos aprendieran y que regresaran. Pero por mientras ellos habían abandonado a Dios. Así es como podemos perder la salvación. Por eso en Hebreos nos da la exhortación. Podría ver Hebreos 10. También me gusta Hebreos capítulo 3, donde dice, por ejemplo, en el verso 12. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Son hermanos, son cristianos. Y dice, cuidado, que no tengas corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Y entonces cuando nosotros leemos de la seguridad que Dios nos da, de la gracia de Dios, de lo que Dios hace en la salvación, tampoco debemos ignorar lo que Dios dice de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que no apartarnos de Dios vivo. Y por exhortarnos a no hacerlo, significa que podemos hacerlo, o sea, podríamos hacerlo. Antes exhórtense, dice en el 13, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Otras palabras, el cristiano endurecido por el engaño del pecado puede apartarse de la fe, apartarse de Dios vivo. ¿Cómo podemos dejar a Dios? Perder nuestra salvación por dejar a Dios. No tenemos que dejar a Dios. Por eso Pablo dice, y leemos eso para terminar la respuesta a la pregunta. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ten cuidado, en otras palabras, como dijo a Timoteo, de no apartarse de Dios, de no naufragar en cuanto a la fe. Luchar cada día por perseverar con Dios, luchar por leer tu Biblia, luchar por orar, luchar por trabajar en el reino, luchar por caminar con Cristo, luchar por atacar y batallar contra tu pecado, luchar por no dejar tu fe con temor y temblor, porque tú has visto a otros perder su fe, tú sabes que tú podrías luchar. Y ahora, y aún haciendo eso, no es por hacer eso que nosotros somos salvos. No es por nuestras obras. En la gracia de Dios, nosotros respondemos a Dios por no apartarnos de Él. Y Pablo dice, luchar por su salvación. Ocúpese de su salvación con temor y temblor. Y después dice algo que nos debe dar mucha confianza, llenar de esperanza. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otras palabras, si nosotros perseveramos, es porque Dios ha obrado en nosotros, nos ha dado el querer y el hacer. Entonces, parte de mi lucha es luchar por leer mi Biblia y seguir a Cristo y tratar de imitarlo más cada día y preocuparme por no abandonar a Dios. Y parte de mi lucha también es orar y decir, Dios, mi corazón se desvía tan fácilmente. Haz la obra en mí, termina la buena obra que empezaste, Filipenses 1:6. Dame el querer y el hacer, obra en mí para que no te abandone. Hazme perseverar y ser fiel hasta el final. Y viéndolo así, ya vemos, Dios recibe la gloria cuando nos salva. Y Dios recibe la gloria cuando por medio de su Espíritu Santo nos hace perseverar y ser fieles hasta el final. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea,
Envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.